Gracias por continuar con nosotros en este miércoles 24 de mayo y como les anunciamos, ya está con nosotros don Bernardo Vega para analizar la encuesta de intención del voto electoral Mark Penn. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo Muy está? buenos días. ¿Cómo Muchas estamos? gracias por estar con nosotros. Bien. Don Bernardo, inicialmente, antes de entrar en detalle con todo lo que tiene que ver con los resultados de esta encuesta, nos gustaría que nos hablara de la metodología a los fines de conocer ¿Cómo? la Sí. forma en que se realizó. Mark Penn Stagwell ha estado haciendo encuestas políticas en Santo Domingo desde hace más de 40 años. Las hacía en una época para el PRD, en otras para el PLD, diferentes candidatos, pero desde hace 20 años las hace exclusivamente para los medios de la República Dominicana. Esta encuesta o esta firma se registró en la Junta Central Electoral y las encuestas se hacen cara a cara, es decir, se va barrio a barrio hablando con la gente, a diferencia de otras encuestas que se hacen por teléfono o simplemente mandando correos electrónicos, que la calidad de los resultados difiere mucho según esa metodología. También hicimos un sedazo, solamente seguimos haciendo preguntas a aquellos que dicen que de seguro van a votar en las elecciones para quitar los que no están muy seguros. El trabajo de campo se hizo entre el 13 y el 16 de mayo. El margen de error es de 2.8%, lo cual es importante porque como aquí se requiere un 50% para ganar en primera vuelta, pues hay que al resultado real hay que agregarle menos 2.8 o más 2.8. El resultado se analizó por sexo, hombre, mujer, edad, nivel de ingresos, educación, etcétera. También, como hicimos encuestas sobre estas mismas preguntas en las elecciones de 2020, en algunos casos vemos las tendencias entre el 20 y la actualidad. El trabajo de campo se realizó por parte de un equipo que no tenía acceso a los resultados, es decir, Mark Penn tiene en las tabletas del encuestador tiene un sistema bajo el cual le llega directamente a Washington los resultados sin que aquí sepan cuáles son los resultados. Este trabajo ha sido pagado por un grupo del sector privado dominicano y esta es la primera de 6 análisis de esta encuesta. En el resto de la semana y principio de la semana que viene trataremos otros temas importantes como por ejemplo, y doy solamente un ejemplo, cuál es el candidato dominicano que mejor podría enfrentar el tema haitiano, cuál es el que mejor podría enfrentar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia y sus efectos en la República Dominicana, las preferencias, cuáles son los principales problemas que tiene el país, etcétera, etcétera. Pero, como siempre, se comienza con la primera pregunta, que es lo que llaman en la jerga de los encuestadores la carrera de caballos. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, y ya enfatizo hoy, porque estamos a 12 meses de las elecciones, en un momento en que en el mundo hay una guerra en Europa, hay tendencias inflacionarias en Europa, en los Estados Unidos se habla de una recesión, está la inestabilidad del vecino país de Haití, todo eso puede afectar mucho para arriba o para abajo las posibilidades de los diferentes candidatos. Pero si esas elecciones fueran hoy y los candidatos fueran Abinader por el PRM, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Martínez por el PLD, y esa pregunta la hacemos variando el orden en que aparecen los nombres para no prejuiciar al resultado. Y también le agregamos por cuál de ellos votaría usted o votaría usted por otro y por favor identifique al otro. Entonces el resultado es que Luis Abinader del PRM sacaría un 47%, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 32%, Abel Martínez del PLD un 19%, por otro votaría apenas un 1%, es decir que Abinader tiene una diferencia de 15 puntos sobre Leonel Fernández, pero no llega al 50%, aún aplicando el margen de error para arriba, para darle beneficio, digamos, de 2.8 llegaría al 49.8, pero no llega al 50%. Entonces hay que hacer la pregunta sobre la segunda vuelta. Pero antes de eso, enfatizar
que Abinader es fuerte, más fuerte entre los hombres y entre las personas de mayor edad, mientras que Leonel Fernández es fuerte entre las mujeres y la gente joven. Y también cuando se hace el contraste entre la intención de voto y otra pregunta que trata sobre cuál es el partido con el cual simpatiza, obviamente el 90% o el 95% de los del PRM y de la Fuerza del Pueblo votarían por su candidato, pero hay una situación diferente de los PLDistas, donde apenas un 62% votarían por Abel Martínez y un 35% votaría por Leonel Fernández. Así está dividido la intención de voto dentro de ese grupo. Y como veremos más adelante, una tercera parte de los votantes dominicanos se identifica como independientes. Cuando yo comencé a hacer encuestas aquí en el año 81, apenas un 7% eran independientes, porque era la época del Hacho Prendido, de la dictadura con apoyo popular, del Gallo Colorado, las figuras carismáticas de la política dominicana, Bosch, Balaguer y Peña Gómez. Pero ahora una tercera parte dice que no simpatiza con ningún partido. Y ahí es interesante que entre los que no simpatizan con ningún partido, los independientes, llamémoslo así, un 41% votaría por Abinader y un 39% votaría por Leonel Fernández. Ahora, perdón, 41 contra 34. Si vamos ahora por una segunda vuelta, que si las elecciones fueran hoy requeriría, y sería Abinader contra Leonel Fernández. Abinader sacaría un 49 y Leonel Fernández un 40. Ganaría por 9 puntos porcentuales. Y si la opción sería Abinader contra Abel Martínez, ganaría por aún más, 51 contra 35%. Don Bernardo, tomando en cuenta los resultados de las elecciones pasadas, donde Luis Abinader sacó un 52.7%, el Partido de la Liberación Dominicana sacó un 38%. Sí. Sin embargo, aquí el Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez está marcando un 19%, Sí. lo cual indica que se mantiene entonces una tendencia ciertamente ascendente del candidato Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y un descenso del Partido de la Liberación Dominicana, que se reconoce como el mayor o el más grande de los partidos en la oposición. Eso está obvio. Y también que Luis Abinader sacó hace 3 años un 52%, y ahora esta encuesta indica un 47%, una disminución de apenas 5 puntos porcentuales en 3 años, a pesar de la pandemia, a pesar del impacto de la guerra en Europa sobre el costo de la vida en la República Dominicana, ¿no? Entonces yo creo que, aunque es normal que un presidente sufra un desgasto durante su campaña, durante su gobierno con relación a lo que sacó en las elecciones, una disminución de 5 puntos es poca, pero definitivamente la división del PLD en dos fuerzas diferentes y las acusaciones contra líderes del PLD en su gabinete del gobierno, ha disminuido mucho la fuerza de voto del PLD en estas próximas elecciones. Y ya es la tercera fuerza en vez de la segunda como era antes. Don Bernardo, ¿qué puede explicar esa diferencia que se da cuando vemos lo de rango de edad? Que el presidente Luis Abinader queda por debajo del expresidente Leonel Fernández. Vemos que el presidente Abinader ahora mismo tiene un 35% entre los de 18 a 24 años, mientras Leonel Fernández tiene un 41%. Y en la medida que va aumentando de edad, es decir, Luis tiene un 62% en las personas de más de 65 años, mientras Leonel Fernández tiene un 26%. ¿Qué puede explicar eso? Bueno, el PRM es un partido muy viejo que se origina en el PRD desde el año 62, los viejos robles, la tradición del partido, y Leonel Fernández, con su nuevo partido, La Fuerza, tiene más arraigo entre la juventud. Don Bernardo, está el tema de la tasa de rechazo.
Sí. que aquí vemos también un resultado interesante y obviamente se observa que Leonel Fernández, tal vez por su condición de expresidente de la República, es el que muestra mayor tasa de desfavorabilidad, como lo marca la pregunta, en este caso de Marpen, pero estamos hablando ahí de tasa de rechazo. Sí. Sí, la pregunta es, le dimos 14 nombres de políticos dominicanos y también los partidos políticos. Entonces, que de una puntuación de 1 a 5, ¿cuán favorable o desfavorable ve usted esas personalidades? Y solamente 2 de esos políticos tienen una tasa alta, por encima del 50% favorable, que son Luis Abinader con 52% y David Collado con 51%. Todos los otros tienen una tasa inferior al 50%, pero entonces se compara la favorabilidad con la desfavorabilidad para ver el neto, y ahí resulta que Abinader tiene un neto del 13% favorable, David Collado 22%, y de ahí para adelante todos tienen desfavorable, un 6% a Leonel Fernández, un 2% a Abel Martínez y llegando hasta un 34% de Ramón Albuquerque. Es decir, la tasa de rechazo de Leonel Fernández es alta, es de un 48%, superior a la de Abinader de un 39%, superior a la de David Collado 29%, superior igual y superior a la del propio Abel Martínez 42%. Es decir, la limitante en el caso de Leonel Fernández, que fue presidente durante 12 años, es la alta tasa de rechazo. Sin embargo, hay una situación que se da y es que tradicionalmente los líderes de mayor trascendencia de la República Dominicana en la época democrática han tenido alta tasa de rechazo. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Joaquín Balaguer, el caso del propio José Francisco Peña Gómez, que tenían mucha popularidad, pero también tenían alta tasa de rechazo. Así es. En el caso de Peña Gómez era la campaña antihaitiana que usaba el reformismo y sus aliados contra él. Y después, si usted ha sido gobierno, se le pega una alta tasa de rechazo. Entonces aquí tenemos un presidente de 12 años, que es Leonel Fernández. Tenemos el PLD, que fue gobierno durante 8 años, y el actual gobierno, que tiene 3 años. Entonces se le va pegando tasas de rechazo. Además, veo que incluyeron al expresidente Hipólito Mejía con una tasa de rechazo también bastante alta. De hecho, en el balance menos 32%. Mi pregunta es, porque veo varios nombres de posibles aspirantes a la candidatura o quienes han intentado hacerlo, como Margarita Cedeño o el ex procurador Francisco Domínguez Brito, pero también incluyeron al expresidente Hipólito Mejía en la encuesta. ¿Esto con qué intención? Bueno, los nombres de las principales figuras políticas del país, sean o no candidatos. Posiblemente pueden aparecer otros, ojalá, pero hemos incluido 14 nombres. Me dirán, ¿por qué no pudimos a otros? Bueno, porque se cansa haciendo preguntas a la gente, ¿no? Pero Don Bernardo, la encuesta habla de que en una segunda vuelta de enfrentarse Leonel Fernández y Luis Abinader, sí, Luis obtendría 49%, Leonel Fernández 40% y que un 9% no votaría. así es. ¿Cuál sería el movimiento al final de cuentas de ese 9%? Bueno, gente cuyo candidato no aparece en la segunda vuelta, léase Abel Martínez, pues esa gente optaría por no votar. Por ejemplo, el 92% votaría de los PRMistas, votaría por Luis Abinader, y el 94% por Leonel Fernández, pero cuando uno viene a ver lo que se identificaron antes como PLDistas, apenas un 76% votaría por Leonel Fernández, un 11% por Abinader y un 13% no votaría. Se le fue el candidato. Don Bernardo, también hay una situación, tomando en cuenta ya en resumidas cuentas, el resultado de la encuesta inicialmente, 47% Luis Abinader, 32% Leonel Fernández, 19% Abel Martínez, y en un escenario de segunda vuelta, si uno suma 32 de Leonel Fernández y 19 de Abel Martínez, nos da más o menos un 51%. Sin embargo, un 51%. 51. Sin embargo, en un escenario de segunda vuelta, como quiera, Luis Abinader aparece adelante, aún enfrentando a Leonel Fernández o aún enfrentando a Abel Martínez, lo cual indica que, de acuerdo con esta encuesta, posiblemente una alianza
en segunda vuelta de Leonel Fernández y de Abel Martínez no daría como resultado una obediencia completa de la masa de cada no uno de hicimos esos la partidos. pregunta sobre una alianza porque no se está discutiendo todavía. Sería un tema si se materializa, pero obviamente que no todos los que votarían por el PLD votarían por Leonel Fernández en la segunda vuelta, o se abstendrían o dividen el voto. Sí, que es lo que se observa en el resultado. Pues vamos a continuar con esta encuesta durante el resto de la semana. Sí, mañana y miércoles. Mañana jueves, viernes y hasta el Jueves. miércoles de la semana próxima Así, continuaremos. son muchas preguntas, son muchos temas. Así que por favor, no se lo pierdan. Aquí nos vemos mañana Y mismo. yo diría que la evaluación final deberíamos hacerla después de todo, Pues porque aquí lo esperamos. hay muchos otros temas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el desprestigio de los partidos políticos, la abstención, son temas importantes. Los problemas que aquejan a la población, así. Sí. Claro. Vamos a una pausa. Por favor, ustedes en sus casas no se muevan porque venimos con la entrevista central con el canciller de la República, que por primera vez que yo recuerde va a estar aquí con nosotros en El Despertador. Volvemos en 2 minutos.